Está tomada la primera lectura, mis hermanos, es la carta del apóstol San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios, hermano, nos habla de esta manera. A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño, y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. El salmo de esta mañana, mis hermanos, nos habla así. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Santo Evangelio, mis hermanos, de esta mañana, de este lunes, primer lunes del tiempo de Cuaresma, lunes 22 de febrero, nos dice de esta forma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, entendemos la palabra de Dios, cómo el Señor comienza
a mostrarnos, comienza a mostrarse Él también como lo que es el Hijo de Dios, el Mesías. Comienza Jesús, hermanos, con un tipo de diálogo con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le pregunta Jesús a los discípulos. Los discípulos comienzan a tomar la palabra, cada uno de ellos comienzan a decirle a Jesús lo que han escuchado. Comienzan a decirle a Jesús de lo que ellos se han enterado, los rumores, lo que corre por aquella región, muy en especial en Cesarea de Filipo, dice la palabra de Dios. Pero aquí sin duda, mis hermanos, Jesús quería descubrir o Jesús quería confirmar quién era aquel que era movido por el Espíritu, quién era aquel que era movido hacia la misión que Jesús iba a depositar sobre aquel que se dejara o que recibiera del Espíritu las palabras que él quería escuchar. Todos comienzan a escuchar, todos comienzan a hablar en ese momento. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Cada uno de los discípulos, hermano, te repito, comienza a hablar, pero hablar por su carne, hablar por lo que han escuchado, hablar por lo que tal vez han visto, hablar por lo que han comentado, hablar por lo que se escucha en pocas palabras. Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchos dicen que eres Juan el Bautista, muchos dicen que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús en ese momento, mis hermanos, nos relata la palabra de Dios. Jesús, después de haber escuchado cómo aquellos discípulos hablaban y decían, Jesús hace un alto y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la pregunta, fíjate hermano, ahora la pregunta va más profunda. Ahora la pregunta ya va directa. Ahora Jesús primero les preguntó para escuchar lo que se decía alrededor, lo que estos discípulos habían escuchado. Ya cada uno de ellos expresó lo que había escuchado. Pero ahora Jesús, te repito, mi hermano, hace ese alto y quiere saber, quiere escuchar qué hay en el corazón de los discípulos. ¿Y ustedes, quién decís que soy yo? Yo me imagino, hermano, en ese momento el silencio, un silencio grande que se ha de haber puesto en ese lugar donde estaba reunido Jesús con sus discípulos. Tal vez habría una algarabía, mis hermanos, cuando todos decían o mencionaban lo que habían escuchado. Tal vez había gozo, había gusto de decir todo lo que decían de Jesús. Pero cuando el Señor, hermano, hace esa pregunta, cuando el Señor entra en la profundidad de nuestro corazón, cuando Jesús descubre lo que hay verdaderamente en nuestro interior, descubre lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, hermano, en lo más profundo de nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En ese momento, mis hermanos,
Hay un hombre que es inspirado por el Espíritu Santo. Hay un hombre que es llenado, pero de una manera, hermano, sobreabundante del Espíritu Santo. En ese momento, Simón Pedro deja de ser Pedro, deja de ser Simón y simplemente se convierte en un emisario del Espíritu Santo. Se convierte en un portador del Espíritu Santo. Se convierte en alguien movido por el Espíritu Santo. En pocas palabras, hermanos, Pedro en ese momento desaparece, deja de ser humano, deja de ser Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha llenado de una forma, hermano, tan hermoso y tan fuerte, que en ese momento Pedro abre su boca y su lengua comienza a decir algo, hermano mío, que es completamente inspirado por Dios. Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, le dice Simón Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Imagínate, hermano, quiero que te traslades, te repito, que te visualices en esa escena, en ese momento de Jesús y sus discípulos. Lo que se habrá sentido en ese momento, hermano, lo que se habrá experimentado cada uno de los discípulos al escuchar hablar al Espíritu Santo por medio de la boca de Pedro. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Vamos a detenernos aquí un momento, mis hermanos, para poder poner en la balanza, para poder entender lo que la palabra de Dios hoy nos muestra. Retrocedemos un poquito, mis hermanos, a cuando Jesús le preguntó a todo el grupo, a todos los discípulos en general, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya dijimos, hermano, que todos comienzan a contestar por medio de la carne. ¿Por qué? Porque es lo que he escuchado, es lo que he visto, es como yo veo a la gente, es lo que yo veo que la gente expresa, es lo que la gente dice, es lo que la gente habla, es lo que la gente cree, es lo que la gente siente. Que tú, le dicen los discípulos, que tú, Jesús, eres Juan el Bautista. Yo he escuchado que eres Elías, yo he escuchado que eres Jeremías, yo he escuchado que eres uno de los profetas. La carne habla en ese momento, mis hermanos. Entonces, lo que tenemos que entender aquí nosotros, mis hermanos, es eso, que nosotros no podemos movernos por la carne. No podemos dejarnos llevar por lo que escuchamos, no podemos dejarnos llevar por lo que conocemos, no, debemos de dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo nos va guiando, mis hermanos. Entonces, la profundidad que vemos aquí, hermano, en la palabra de Dios, la profundidad que vemos en esto, hermano mío, es simple y sencillamente cómo Pedro se llena de Espíritu Santo y puede reconocer él mismo en Jesús, puede declarar él mismo, puede afirmar él mismo. Porque fíjate, hermano, la seguridad con la que lo dice Pedro nos muestra la palabra de Dios. La fuerza con la que Pedro le responde a Jesús en medio de sus discípulos, en medio de toda esa escena, te repito, ese momento. Pedro con firmeza le dices, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo.
En estas palabras no hay duda, hermanos, entendamos. En estas palabras no hay lugar a la duda, no hay lugar a que, o que tal vez, o que puede ser, Señor, que tú seas. No, no, es con firmeza. Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le responde Jesús, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. ¿Quién fue quien reveló? ¿Quién fue quien movió? ¿Quién fue quien hizo hablar a Pedro? Dice la palabra de Dios, mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, dice la palabra de Dios. Después, hermano mío, de que Pedro hace esa afirmación, después de que Pedro, te repito, movido por el Espíritu Santo, con firmeza dice, tú eres el Mesías. Ahora Jesús ha descubierto el corazón de Pedro. Ha descubierto, hermano, mediante lo que sale de Pedro. Recuerda, hermano mío, en las lecturas que hemos tenido en el tiempo ordinario que estábamos viviendo antes de entrar a la cuaresma, Jesús por medio del Evangelio nos habló muchas veces de lo que habita en nuestro corazón, de que lo que vale es lo que sale de nuestro corazón. No lo que entra, no la comida, no, lo que vale es lo que sale, los deseos, la profundidad de nuestro corazón, la profundidad de poder encontrarnos con Dios. Aquí se refleja aquí esa palabra, hermano. Aquí se refleja todo lo que Jesús nos ha hablado. Dichoso tú, le dice Jesús, hijo de Jonás. Entonces, después de que Jesús, te repito, hermano, pudo ingresar hasta lo más profundo del interior de Pedro, pudo ver en el interior de Pedro, en el corazón de Pedro, lo que había. Ahora sí, Jesús, hermano mío, Jesús en ese momento instaura. Jesús en ese momento le da a Pedro la potestad sobre los discípulos. Desde ese momento Pedro es instaurado como jefe de la iglesia, como jefe de los discípulos. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, piedra, Kefas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Perdón. Esa palabra de Jesús, mis hermanos, este evangelio de Jesús, está más firme hoy, en este día. Está más latente hoy en este siglo que estamos viviendo, hoy en este año 2022, porque vemos, hermano mío, los embates tan fuertes que hay sobre la iglesia. Vemos la frialdad que habita muchas veces sobre nuestra iglesia. Vemos lo que está sucediendo en nuestra iglesia, mis hermanos. Vemos la forma en que está siendo zarandeada nuestra iglesia. Una iglesia, mis hermanos, que está tal vez herida, una iglesia que muchas veces creemos que está destruida, una iglesia que vemos, hermano, que se cae a pedazos. Pero no podemos nosotros darle paso al desánimo. No debemos nosotros, hermano mío, de dejarnos abrazar por lo que está sucediendo, sino todo lo contrario. Agarrarnos, hermano mío, de esta promesa de Dios. Y esta promesa, hermano mío, que Jesús hace es una promesa fuerte, es una promesa, hermano mío, que no puede ser vencida jamás. Porque los que tenemos fe, los que creemos en el Señor, los que esperamos en el Señor, sabemos que nuestra iglesia se levantará. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es santa, mis hermanos.
no los que formamos parte de la iglesia, pero sí la iglesia en la que nosotros estamos, que es la iglesia católica, que es una iglesia, hermano mío, que es santa, porque el que la fundó es santo. Y aquí vemos la promesa, el poder del infierno no la derrotará. Jesús, te repito, ha instaurado a Pedro como jefe de la iglesia, como piedra, para que sobre esa piedra sea fundada la iglesia. Una iglesia que lleva más de 2000 años, mis hermanos, y que nosotros como humanos no hemos podido acabarla. Si entramos en la historia, mis hermanos, vemos tantas formas en que hemos hecho los humanos por querer destruirla, por querer acabarla, por querer aniquilarla. Y no nos vayamos a los hermanos separados. Estoy hablando como católicos. Nosotros como católicos somos los peores enemigos de la iglesia porque muchas veces no estamos con la iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús está dando poder, hermano mío, a Pedro, a los discípulos, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, de perdonar los pecados, porque la iglesia tiene poder para perdonar los pecados, porque nuestra iglesia, mis hermanos, es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Así que hoy, hermano, en esta mañana, apeguémonos a la promesa de Dios. Quedémonos con la promesa de Dios de que el infierno se mueve, de que el enemigo se mueve, de que el enemigo tal vez esté dentro de la iglesia, mis hermanos. Pero por muy dentro que esté el enemigo de la iglesia, no podrá destruir la iglesia, porque el Señor cumple su promesa y el poder del infierno no la derrotará. Hoy la palabra de Dios, hermano mío, es fuerte, pero a la misma vez nos enseña que si nosotros nos llenamos de Espíritu Santo, que si nosotros clamamos al Espíritu Santo, hablaremos, nos moveremos y veremos a Jesús como lo que es, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que vino a salvarnos, aquel que vino a morir por nosotros, aquel que vino, hermano, para darnos vida y vida en abundancia. Dejemos de ver a Jesús, hermano, como una simple imagen, como una simple figura que muchas veces tenemos en nuestra casa, en ese crucifijo. Un hombre en una cruz. Muchas veces eso vemos. Pidamos, hermano, la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos la unción del Espíritu Santo para poder ver, hermano mío, en ese crucifijo el verdadero sacrificio de Jesús. Un hombre en la cruz clavado, sí, pero un hombre que se subió a la cruz para perdonar nuestros pecados y para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que hizo Pedro, hermanos. Poder ver a Jesús no como hombre, sino como Dios. Hoy yo te invito, te repito, a que podamos ver en Jesús, hermano mío, a ese Dios, a ese hombre que dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Bendito y alabado sea, Señor.
Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Sellamos en esta mañana esta reflexión, Señor mío, de tu santo evangelio, cubriéndonos con tu preciosa sangre, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, bendito Jesús. Alabado sea tu santo nombre, Señor.